Reza el artículo 35 de nuestra Constitución. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. 2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. 3. Este artículo se autodestruirá en cuanto ustedes se despisten lo más mínimo. Esta noche hay una luna espléndida en Madrid. Mucha gente, sin embargo, no va a poder disfrutarla. ¿Por qué? Porque está desempleada, porque tiene un trabajo precario y mal pagado, porque ha perdido la posibilidad de ser ciudadano o ciudadana al estar fuera del mundo laboral, o también porque, aunque trabaje, es pobre. O porque tiene miedo cada día al saber que un pequeño tropiezo significa volver a la casilla de salida, o porque está enferma y no puede pedir una baja porque le aterra que le digan, en caso de que se la tome, que ya no vuelva. Y también fíjense cómo son las cosas, porque están autoexplotados muchos en un taxi, en un pequeño comercio, en una pequeña empresa, y no ven luz por ningún lado. Todos los gobiernos hablan de sangre, sudor y lágrimas, y también de brotes verdes. Suelen mentir menos en lo primero. Uno podía pensar intuitivamente que si unos cuantos millones de personas trabajan en condiciones de semi-esclavitud durante unos años, los que se benefician de ese trabajo necesariamente van a mejorar su nivel de vida. Lo que no está en absoluto tan claro es que enriquecer a unos pocos sirva, sin embargo, al conjunto de un país. Más bien, podemos pensar que es al contrario, porque los que tienen mucho dinero no saben al final qué hacer con él. No lo usan en empresas productivas. ¿Para qué? Saben que no hay suficientes compradores, en cambio lo meten en donde les resulta más rentable, es decir, en las burbujas especulativas y en más y más burbujas especulativas. En España el gobierno de Rajoy baja el IVA a la compra de obras de arte. Bueno, el IVA reducido a los libros sería comunismo o incluso sería ETA, en cambio a las obras de arte, en fin, y la demanda sin arrancar porque la gente no tiene dinero. Parece que cuando el cine cuesta 3 euros, en cambio sí que consumimos. Terminamos. El FMI dice a los jueces lo que tienen que hacer y les reclama en voz alta que no hagan una interpretación restrictiva de las reformas. Ellos saben que les están dando patadas al derecho a un trabajo digno, pero ¿qué es una constitución para los tiburones de las finanzas? Bueno, los trabajadores de este país le dieron la mayoría absoluta al Partido Popular. El Partido Popular se lo paga igual que lo paga a los africanos, al haberlos sacado a la fuerza de su tierra y haberlos también esclavizado. Esta España cada vez se parece más a la España de los santos inocentes. Parece claro que la ministra Fátima Báñez ha escogido el papel de Iván, el señorito. Quedan por repartir los papeles de Paco el Bajo, de Régula o el Azarías. Aunque no se olviden ustedes de una cosa, para ser Azarías hay que querer a las milanas y hay que saber también hacer nudos. No dejamos de recordar esta noche que vamos a hablar de empleo y desempleo a los responsables de mantener la dignidad en una de las huelgas más largas de esta crisis, a los trabajadores y a las trabajadoras de Panrico. Vaya desde aquí nuestra solidaridad. Estamos en La Tuerca y vamos, como todas las semanas, a ver a nuestros compañeros de La Revuelta en el Frenopático. Adelante, Revuelta. Este gobierno nos dijo que la reforma permitiría crear empleo. La Asamblea de Majaras, se ha reunido la Asamblea de Majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Posee casi 200 restaurantes y es el presidente de los empresarios de Madrid. Hoy me ha dicho que no conduzca, que me lleva en uno de sus más de 100 coches. Enfrentémonos a los hechos. Lo hemos perdido todo. Vino, tomates, patatas, toda la cosecha de grano. Por eso es necesario que nos sacrifiquemos todos un poco. Soy presidente de la Cámara y de los empresarios de Madrid. Ah. Estoy a punto de cumplir 60. Por tanto, la cosa es sencilla. Tenéis que contentaros con la mitad de la paga. ¿Lo tomáis o lo dejáis? Cuando la cosecha es doble, no nos da paga doble. Para ser sincero, si yo pensara solo en mis intereses, tendría que dejaros a todos en casa. ¿Viene el rey mucho por aquí? Y cuando viene el rey, habla con él y todo, Arturo. A mí es que me sorprende. No voy a hablar, claro, si soy su armero, si yo cazo con él. Y si no fueseis el atajo de ignorantes que sois, tendríais que agradecérmelo.
Porque entre todos nosotros, quien se arriesga de verdad soy yo. Nogal de Armenia. Claro. Esto es titanio. Esta vale la friolera de 100.000 euros. ¿Verdad? Va para adelante. No, ahí, ahora. Ahora ya vas situándote. Ahora está para disparar. Además, vamos a decirlo. ¿Quién es el patrón aquí? ¿Quién es el que manda? Usted. Mi mujer con 2 Rolls que tengo. ¿Son suyos también? ¿Los podríamos ver sus coches? Sí. ¿No? Te he traído aquí para enseñarte mi colección de coches. Qué bueno. En total tengo 100 y algo. ¿Qué pasa? ¿A dónde vais? Vamos a celebrar San Martín. Hoy es 11 de noviembre, ¿no? ¿Os despiden? Sí, esos puercos de los propietarios se aprovechan de nosotros. Aunque el contrato no haya caducado, nos despiden. Estamos en el Casino de Madrid. Por aquí no podemos pasar. Bueno, pues es un poco... Arturo, a ver hasta dónde va ahora. Bueno, aquí vemos todos los medios de comunicación. Nosotros, como estamos con Arturo Fernández, tenemos la suerte de poder pasar y vivir todo esto muy de cerca. Estar allí dentro, ¿vale? Violencia en la televisión. Bueno, tenemos esta noche con nosotros a Jorge Fonseca, economista, profesor de la nunca bien ponderada Universidad Complutense de Madrid. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí. Tenemos también con nosotros a José Carlos Rodríguez, periodista de Intereconomía. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a Lourdes Lucía, miembro de ATAC. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Tenemos también con nosotros al compañero Juan Alonso Velarde, de Periodista Digital. Muy buenas noches, un placer. Igualmente. Tenemos también a Bruno Estrada, director de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Buenas amigo. noches. ¿Cómo Sí. estás? Buenas Bruno? noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y por último tenemos con nosotros a Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y actualmente metido en reconstrucciones estadísticas en el INE. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Es un placer Bueno, estar aquí. pues la primera pregunta que os brindaría es que hace 2 años de la reforma del Partido Popular y me gustaría que la describiéramos. ¿Realmente esta reforma ha mejorado el mundo del trabajo? ¿Lo ha empeorado? ¿En qué ámbitos creéis que la ha mejorado y en qué ámbitos concretos de esa ley creéis que ha servido para empeorar más la condición? Julio, ¿arrancas? Bueno, ha sido una ley una normativa, un conjunto de normas que ha provocado, pues, por una parte, lo que se haya contrastado es que los salarios se han parado, es decir, que los salarios han tenido una tendencia a bajar, de acuerdo con un estudio publicado por el Banco de España en su boletín económico, que las condiciones laborales, por así decirlo, pues se han endurecido, que se ha abaratado sustancialmente el despido. A mí me gusta sobre todo utilizar una definición de Manuel Conte, antiguo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Con esta ley, quien manda en la empresa es el empresario. Eso lo dijo Manuel Conte, y yo creo que es una forma muy tosca de decirlo, pero parece que es lo que está en la mente de todos. Reducción de los costes salariales, abaratamiento del despido, sensación mayor de inestabilidad. Es decir, esto es lo que se ha hecho, lo que ha provocado es un estancamiento salarial o un descenso más bien de los salarios, y sobre todo yo creo que tiene detrás la carga, lo más importante es la carga que tiene, que ya venía preparándose incluso antes de que gobernara el propio PP, era que descansa en un diagnóstico según el cual la caída del empleo, consecuencia de la crisis, es sobre todo consecuencia de esa rigidez laboral. Es decir, de acuerdo con los defensores de la reforma laboral, los puestos de trabajo se han perdido, sobre todo en España ha caído el empleo, que ha caído bastante, como consecuencia de esta rigidez que existía en el mercado de trabajo en España. A mí siempre se me ocurrió una cosa: en España, desde que empezó la crisis, final del año 2007, se han cumplido ya 6 años, llevamos 6 años de crisis. En este tiempo se han perdido, EPA en la mano, 3,7 millones de empleos. El 47% de los empleos perdidos lo han sido en la construcción. La construcción era un sector donde la flexibilidad y la posibilidad de despido era total, puesto que se acababa la obra, se acababa el tajo y la gente se iba a su casa.
Por tanto, yo creo que en ese análisis que se ha hecho y sobre el cual ha descansado la reforma laboral, pues tenía una pieza, a mi juicio, incompleta. Era cómo explica la reforma laboral toda esa caída de empleo ligada a la caída del sector de la construcción, no residencial y sobre todo residencial, consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, las respuestas que se me han dado es que, claro, los empresarios no se dedicaban al ladrillo. Esa teoría decía que en España el exceso de ladrillo se ha debido sobre todo a que, claro, como los empresarios lo tenían muy difícil contratar, pues han tenido que dedicar a un sector caracterizado por el fuerte componente especulativo. Se vamos a dar la palabra de inmediato, para que podamos hablar todos, para asentar un poco las posiciones en el debate. Os pido que unas primeras intervenciones breves y luego ya podemos explayarnos. Juan. Bueno, desgraciadamente no podemos decir, después de 2 años de reforma laboral, no se puede descorchar, por supuesto, ninguna botella de cava ni de champán. Las cifras son claras. Aquí vengo con los apuntes y hablamos que justamente en el año 2012, cuando se aprueba esta reforma laboral, el paro que había en ese momento en el INEM era de 4.599.829 personas desempleadas. Y ahora mismo estamos hablando de prácticamente 4.814.465. Esto datos del INEM, el dato mensual. Cierto es también que si acotamos este periodo de 2 años, hubo un pico, sobre todo mediados de 2013, donde incluso esta cifra pasó por encima de los 5 millones. Hablamos de una EPA también, donde se pasó esa barrera psicológica de los 6 millones de personas desempleadas. Y ahora parece que después de estos 2 años empieza a verse un poquito de luz, no mucho tampoco, pero un poquito de luz, que tal vez, por no alargar mucho el turno de intervención, si quizá en el año 2010, cuando el señor Rodríguez Zapatero le dijeron desde Europa, haga usted una serie de recortes, haga usted lo que tiene que hacer, quizá a lo mejor estaríamos ahora un poquitín mejor. Pero sí, dicho esto, por supuesto, la preocupación es evidente. Lourdes. Bueno, yo no sé quién está un poquito mejor. Evidentemente, por ejemplo, los bancos han declarado unos beneficios durante el año 2013 de 12.000 millones de euros, supongo que están mejor. No la gente que tiene la cuenta corriente, los banqueros me refiero. Las empresas, la mayor parte de las empresas del IBEX 35 también han declarado ganancias, beneficios. Los datos que tú has dado son los que publicó ayer la FUNCAS de la CECA, yo tenía aquí también apuntados. A 2 años de la reforma laboral, aparte del dato que ha dado Juan, la cifra de parados, bueno, de 5.896.000 ha pasado a tener 622.700 desempleados más. Según la EPA, el paro en el año 2012 era del 22,85, ahora es del 26,03. Bueno, han descendido los emigrantes en 175.000 personas, con lo cual, bueno, también hay que contarlas, pero a mí me gustaría también hablar de un aspecto muy importante que es el trabajo que hoy existe. Es un trabajo precario, han bajado los salarios, mucho más, en algunos casos un 40 y un 50%, pues que además han subido las jornadas laborales. La reforma laboral, y con esto voy a acabar esta primera intervención, ha reformado el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual las empresas pueden reformar unilateralmente, sin negociación de ningún tipo, las condiciones de trabajo, horarios, jornadas, salarios, y si el trabajador no está de acuerdo, pues se le puede despedir, pero en este caso con una indemnización de 20 días por año. Ha bajado a más de la mitad de lo que estaba establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que la situación hoy para el conjunto de la población, por no hablar de pymes, autónomos, etcétera, que supongo que luego entraremos en el tema, es muchísimo peor. Forma parte, Jorge, de un nuevo sentido común de la época, ¿no? Cuando yo estudié Derecho del Trabajo, la primera página decía que la empresa era el lugar donde se juntaban los trabajadores, el empresario y el lugar físico, y parece que la empresa es, como decía Julio, el empresario. ¿Y esta reforma ha ayudado en algo? Yo creo que lo que tú dices de lo que se nos ha enseñado a todos de lo que es la empresa, en realidad ha sido largamente superado. Yo creo que esta reforma, que además si uno la estudia, hace análisis comparado con qué reformas le precedieron, encuentra los mejores orígenes en las reformas, llamémosle así,
a sangre y fuego de Pinochet y de Videla. Y muchas veces, desgraciadamente, uno tiene que hacer referencia a esto, porque precisamente, digamos, desde la inauguración del neoliberalismo se fijan, digamos, nuevas reglas que en el capitalismo fordista de posguerra no existían, se respetaban algunas normas, había convenios, etc. Y esto precisamente tiende a descabalgar todo eso. Y en ese sentido, decía, los primeros que aplican esta reforma, que lo que buscan es una brutal reducción no solo de los salarios, sino de las condiciones laborales, para generar nuevas condiciones de explotación que evidentemente se cargan a todo lo que de alguna manera se ve construido de este capitalismo del estado del bienestar. Yo creo que se está consiguiendo, y por eso sí que creo que hay quienes están festejando con champán. Y de hecho lo reflejan los datos de beneficio que aludía Lucía, pero también por otra parte, si miramos los datos de ocupación, que son de mínimos, en el sentido que efectivamente cuando hablamos del registro de parados hay un empeoramiento, pero si miramos el número ocupado es mucho mayor. ¿Y cuál es el objetivo? Que creo que esa es la cuestión. Efectivamente, trasladarnos a todos los trabajadores, trasladarnos el coste de la crisis del capital, que en última instancia es consecuencia de esa dinámica especulativa a la que hacía referencia, y que en última instancia es la dinámica que ha, digamos, impulsado el capitalismo desde Pinochet hasta aquí, en donde por un lado hubo, digamos, violencia para imponer esto, y sigue habiéndola, porque no estamos en una, no quiero comparar el régimen que existe actualmente en España con Pinochet de Videla. En lo represivo no ha llegado a eso, todavía se respetan ciertas formas, pero desde el punto de vista económico son dos gotas de agua, y desde el punto de vista de los derechos laborales que afecta la vida cotidiana de las personas, realmente van a peor que eso todavía. José Carlos, ¿ha hecho el Partido Popular una ley para lesionar los intereses de los trabajadores? Bueno, no lo creo. Yo creo que para hablar de esta cuestión tenemos que remontarnos un poco a dónde estamos y de dónde venimos. Venimos de un ciclo económico largo, con unos tipos de interés durante mucho tiempo muy bajos, que han financiado proyectos de inversión a gran escala, que han financiado sectores enteros que luego se han demostrado que son insostenibles. Julio ha puesto el ejemplo que es muy claro en España, no solo en España, del mercado inmobiliario. Tenemos que verlo todo con un poco de perspectiva, es decir, no estábamos en una situación, digamos, normal, de repente se aplicó una reforma laboral y nos venimos todos al paro, sino que hay que ver un poco cuál ha sido la dinámica de todo esto. Luego, el fenómeno del empleo, el desempleo, es más complejo de lo que quizá en un primer momento se pueda pensar. Y España no es un mercado aislado, sino que forma parte, pues, de una comunidad económica mundial, como en la que estamos. Lo digo porque recuerdo un informe de la Fundación BBVA, son datos antiguos porque son referidos a 2012, pero bueno, siguen siendo válidos. Entonces había, cuando terminó 2012, 228.000 universitarios más trabajando que en 2008. Lo digo para situarnos un poco, bueno, se ha destruido empleo, a ver qué empleo se ha destruido y qué empleo no se ha destruido. Y luego, por último, la regulación laboral pues tiene una influencia, lógicamente, en si hay un paro mayor o menor. Hoy estamos hablando de la reforma laboral, espero que de aquí salga algo de luz al respecto. La ministra de Trabajo, Bruno, pide ayuda a la Virgen y menos a los sindicatos. Sí, bueno, la ministra de Paro, ¿no? Bueno. La ministra de Trabajo no parece, ¿no? Bueno, yo creo que la reforma laboral y la austeridad fiscal lo que han hecho es agravar la crisis y retrasar la recuperación económica. Es decir, que teníamos una crisis de origen financiero y sobre esa crisis de origen financiero se ha producido una crisis de demanda. Se ha quitado capacidad de compra a millones de españoles, los que están en paro, los que han visto disminuir su salario, y la recesión se ha agravado por una situación de crisis de demanda que tenemos ahora fortísima. Eso ha tirado para abajo del consumo nacional y es la razón del agravamiento de la crisis y la extensión temporal que podíamos haber salido mucho antes de la crisis de lo que estamos saliendo, ¿no? Eso es un elemento importante. ¿Cómo se define la reforma? Bueno, la reforma es una vuelta al pasado, evidentemente, al siglo XIX, pero incluso en términos un poco jocosos yo la llamaría la reforma del Cid campeador, del Cid en el sentido de que aumenta la conflictividad, aumenta la inseguridad y aumenta el desempleo. Ha sido una reforma laboral
que ha roto los marcos de negociación establecidos en las empresas y por tanto está generando una enorme conflictividad porque los empresarios están imponiendo unas condiciones mucho peores a los trabajadores y está generando una reacción frente a unos marcos de diálogo que había establecidos y que eliminaban conflictividad, y la conflictividad la hemos visto en las calles de Madrid, en muchos sitios. Es una reforma que introduce inseguridad en términos amplios a los trabajadores, inseguridad en el puesto de trabajo, en las condiciones de trabajo, inseguridad por la posibilidad de ser despedido, inseguridad por cambios de turnos, de horario, de salario, y en la D es una reforma laboral que ha generado desempleo, porque ha permitido despedir mucho más fácilmente y ha generado una espiral de recorte de la demanda y por tanto de empeoramiento general de la situación española. Los datos del tercer trimestre, y podemos empezar en una segunda ronda, los datos del tercer trimestre de la contabilidad nacional del PIB, lo que indican de 3 décimas de subida, los del cuarto trimestre, 3 décimas de subida del PIB, se produce paralelamente a un incremento del gasto público, no un incremento tan fuerte de las exportaciones como había en el pasado, y a un incremento de cierta capacidad de demanda por un desendeudamiento que se ha producido en las familias y en las empresas. Y por tanto estamos ante una situación muy diferente a la que plantea el Gobierno. No son las exportaciones las que están tirando la economía, no son las exportaciones fruto de una devaluación salarial, sino que es los 2 puntos de déficit público que se permite gastar de más en mayo del año 2013 al Estado español por las presiones que hay sobre la Unión Europea. Esos 2 puntos de déficit público son 20.000 millones que permiten gastarse más, y eso es lo que tira en el tercer trimestre del año y en el cuarto trimestre de la economía española. Entonces, es que es tonto el Gobierno. Una vez se escucha estas cosas y dice, ¿cuál es su voluntad? ¿Por qué hacen estas leyes? Cuando se estudiaba economía sin tanto peso del neoliberalismo como hay ahora, en la Facultad de Económica donde yo estudié, pues había una visión que yo creo que se sigue manteniendo, que era que el desempleo puede tener 2 orígenes: el desempleo neoclásico, que es el que le echa la culpa el Gobierno y todos los teóricos que están detrás. El paro se ocasiona, según esta visión, porque es demasiada rigidez, la gente no está dispuesta a bajar los salarios. Este era el desempleo neoclásico y es la teoría que ha estado detrás de la reforma. Y luego existía un desempleo keynesiano, que era el de falta de demanda. Entonces resulta evidente que el desempleo keynesiano sigue desempeñando un papel muy importante. Hay una falta total de demanda y en tanto no haya demanda no habrá más actividad productiva y no habrá más empleo. Vemos que puede empezar a crecer el empleo en cuanto empiece la actividad a crecer. Si no hay más actividad no hay más empleo. Y sin embargo toda la teoría que ha estado detrás ha sido una visión absolutamente de que el desempleo era una cuestión de una gran rigidez del mercado de trabajo. Pero Julio, ¿me vas a decir que el Partido Popular toma estas decisiones por cuestiones teóricas y no por cuestiones prácticas? No, bueno, por supuesto, no he querido decir eso. He querido decir que se puede decir, esta es la teoría que hay detrás, sobre la cual se ha montado toda la reforma del mercado de trabajo, pero indudablemente hay más cosas. O sea, hay un aprovechamiento de la globalización que también degrada todas las condiciones laborales, sobre este contexto teórico. Pero es que esta teoría que yo estoy diciendo no es una cosa inocente, se la encuentra uno todos los días. Habéis citado al BBVA, que se ha convertido sus estudios últimamente en los mayores defensores de más flexibilidad y más necesidad sí, pero sobre todo bueno, han sido antes. Yo he dicho antes que antes de que incluso llegara al Gobierno el Partido Popular ya había bastantes defensores de una flexibilización del mercado de trabajo como mecanismo único y exclusivo de crear empleos, al cual se le echaba la culpa de todos cuando era evidente que había habido una caída brutal de la demanda en un sector en el cual se habían construido viviendas de más. Todavía quedan como 600.000 viviendas sin vender. Aquí los promotores han actuado con la ley de 6, aquella de que la oferta creaba su propia demanda, y sin embargo hemos pagado la culpa a todos. Está claro, falta demanda, al faltar la demanda no hay actividad y no hay empleo. Entonces, sin embargo, el argumento teórico que ha habido detrás, al cual se le pueden añadir muchas más cosas, era que todo era cuestión de flexibilizar mucho más el mercado de trabajo. Y todavía se siguen oyendo, se siguen leyendo estos días afirmaciones tales como de que la reforma no es suficiente y solo cuando la reforma sea completa es cuando ya volverá a crearse empleo. Juan, es un problema. Si es que ella quería... Bueno, vamos a hablar todos. Hay tiempo para todos, es decir, es un problema de la demanda, es un problema de la oferta, es un problema teórico, es un problema de beneficiar a las empresas bajo el presupuesto de que después de su beneficio van a caer migajas que generen empleo, es un asalto al sector público. Contándonos vuestro punto de vista desde perspectivas también ideológicas diferentes.
Desde luego lo que está claro que no es un problema de tener que recurrir, como decía el compañero, a la Virgen de... a no sé qué Virgen era, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, ¿no? la que iba a resolver el problema, ¿no? De Fátima Báñez, ¿no? De Fátima Báñez, efectivamente. O la Virgen del Rocío, efectivamente, porque parece que además este gobierno es que le encanta, ¿no? Uno es la Virgen del Rocío y el ministro del Interior era Santa Teresa, ¿no? La que aquí nos ayudaba a salir pues de la crisis. Yo no sé exactamente cuáles son las soluciones que puede aportar el gobierno ahora mismo pues para sacarnos de este hoyo en el que, insisto, llevamos metidos no solamente desde que llegó Mariano Rajoy y que el problema pues se ha ido agravando. En menos medida de la anterior etapa, pero se ha ido agravando y bueno, pues no vemos esa luz. Pero es que yo tampoco veo que nadie aporte una solución que me diga, bueno, pues este es el camino que tenemos que seguir. Pues uno escucha al gobierno, no tiene ideas, pero es que uno mira a la oposición, tampoco tiene ideas. Bueno, y tú como economista, ¿se te ocurre alguna idea? Como economista, bueno, aquí en todo caso mi compañero es más economista que yo. Mucho más información económica. Pero no hay que ser economista, por Dios, o sea, somos ciudadanas de un país y tenemos unos derechos que se han leído antes, según una Constitución, que todo el mundo la alaba y todo el mundo se la pasa por donde quiere. Entonces, claro, yo no sé, la gente, no sé cuánta gente escucha este programa, ni quiénes son, bueno, pues mejor. Pero a mí lo que me fastidia, o sea, la gente, vamos a ver, tú coge 10 personas de un entorno determinado, una familia o lo que sea. La gente que tiene 50 años está, desesperada pensando que le pueden echar dentro de 2 días y que no va a tener la cotización suficiente para tener luego derecho a una jubilación que cada vez se alarga más el plazo para cobrarla. 2 que pueden estar trabajando, otros 2 que han sido despedidos, es que es así la situación. Y el resto de la gente, bueno, pues están en la familia cada vez peor. Eso es lo que existe hoy. El que tiene una hipoteca encima con el miedo en el cuerpo de pensar que le pueden desahuciar. Eso es lo que hay. Y eso es lo que a la gente le interesa. Tú decías antes, la reforma laboral, bueno, ya se ha visto, han pasado 2 años un poco las consecuencias. Pues que, por ejemplo, los representantes del Fondo Monetario Internacional, los representantes de la patronal, dicen que hay que seguir haciendo la reforma. Luego ahí tienes a quien le gusta, a quien le va bien con la reforma. Bueno, pero argumentan que, ¿qué es lo que simplemente digan, esto es así y ustedes se lo tienen que calar, ¿no? Argumentan que ahora las empresas tienen, las grandes empresas, yo tengo una pequeña empresa, y a mí la reforma laboral no me soluciona nada. Porque no me soluciona nada despedir gente, ni me soluciona... Ahí me solucionan las cosas, tener crédito, me soluciona tener una serie de facilidades, me soluciona que no me pongan cada vez más trabas, de todo tipo, incluso hasta para declarar el IVA en Hacienda. Eso es lo que a mí me puede solucionar la vida. Tener, a ver, ¿cómo explicaré yo? Tener posibilidades de facturar cada mes, no para hacerme rica, sino para poder vivir. Y eso significa pues que hay gente en esta sociedad con capacidad para comprar, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que no está, lo que no se ha solucionado. Los famosos funcionarios, que todo el mundo se mete con ellos. Bueno, es que en 2 años ha habido 420.000 funcionarios menos, trabajadores de la función pública menos. Maestros, de todo tipo, médicos de todo tipo. Sí, gente que cumple un servicio. Perdona, es que todo eso se ve... como parásitos de la sociedad. Para mí los parásitos, los de verdad, son los que no hacen nada. Si los empleados de la limpieza se ponen en huelga, las calles se llenan de basura. Si los médicos se ponen en huelga, los enfermos no hay quien los cure. Si la gente de la lavandería de un hospital se pone en huelga, la ropa está sucia. Si se pone en huelga botín, es que no lo vamos a notar. Pues, es que casi que, bueno, se pueden ir por ahí. Bruno. Entonces... Sí, yo sobre todo lo peor de la reforma laboral, aparte de lo que está sufriendo la gente, que está sufriendo las rebajas salariales, el empeoramiento de condiciones de trabajo, el desempleo, el peor es el incentivo que introduce en el país, porque nos está conduciendo a un país subdesarrollado. O sea, el incentivo que se genera en el empresario es que el trabajo tiene que ser barato, tiene que ser descualificado, tiene que ser precario. Y sobre esa base construye usted una empresa. Sobre esa base de construir una empresa con un trabajador mal pagado, descualificado y precario, no se construyen empresas, se construyen chiringuitos. Me vas a perdonar, pero es que yo creo que lo que ocurre es exactamente lo contrario. ¿Dónde se ha cebado el desempleo? Precisamente en el trabajo no cualificado. He recordado los datos que ha recopilado el BBVA, pero que son
pero que son datos de la EPA, es decir, no son datos inventados. Puedes preguntar a miles de estudiantes que no encuentran con empleo. la carrera acabada. Pero quiero decir, creer que puedes montar un país pagando a un ingeniero aeronáutico 800 euros al mes, creer que con eso se puede levantar un país es de estúpidos. El incentivo que se está mandando es precarice las condiciones, hágase situaciones laborales de casi semiesclavitud y por ahí podrá competir con los países que compiten en ese tipo de productos. Ahí no vamos a ningún lado. Siempre, sí. Date un paseo por el mundo y verás en qué condiciones trabajan. Sí, y date un paseo por Madrid. Date un paseo por Madrid. De un país desarrollado como España, las condiciones generales no se acercan a lo que podríamos llamar se acercan al esclavismo. Y en cualquier caso, la salvación viene precisamente por el empleo cada vez más cualificado. Pero si son precisamente los trabajadores menos cualificados los que se han quedado fuera. Cuando se habla se han quedado todos. Los miles de estudiantes universitarios que están buscando trabajo fuera de nuestras fronteras es porque no encuentran trabajo aquí. Hay montones de personas cualificadas que no encuentran trabajo en España. O que están trabajando con unos niveles de cualificación. ¿La situación es peor a todos los niveles? Desde luego. ¿Que es igual de peor a todos los niveles? Por supuesto que no. No podemos, taparnos los ojos. Tenemos que ver exactamente dónde se ha producido el gran drama del paro en España. E insisto, no es en la gente más cualificada, sino en la gente menos cualificada. ¿Qué sectores crees tú que han mejorado en España? Sectores que han mejorado en España, pocos, o sea, es decir, todos han ido más o menos a peor. Entonces les da un poco la razón a ellos. El sector, pero es que no son todos los sectores iguales. El problema es que un país, el razonamiento que te quería plantear antes, el problema es que un país que quiera crecer en términos tecnológicos, en términos de sociedad del conocimiento, que es la opción que nos queda, un país desarrollado es la opción que nos queda, competimos por ahí, competimos por diferenciación de productos, competimos por innovación, se nos están yendo. Los investigadores dicen que no hay capacidad tecnológica en España para sus conocimientos actualmente. Vamos a hacer una cosa. Nos está deshaciendo como país canal. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar los argumentos del Fondo Monetario Internacional y del Partido Popular para este tipo de reformas, porque ellos siguen insistiendo. Podemos decir que es verdad que un médico que siga recetando una medicina que mata, lo encarcelaríamos. Pero los profesores de economía, el Fondo Monetario Internacional y el Partido Popular, pues los del mainstream, ¿no? Los de la corriente principal. Pero en cualquier caso, yo sé que tienes ganas de hablar, pero vamos a escuchar al Fondo Monetario Internacional y vamos a escuchar al Partido Popular sus argumentarios, ya argumentamos si tienen razón o no la tienen. Adelante, vídeo. Es inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si queremos salir de esta situación, no se puede salir nada más que de una manera, que es trabajando más y desgraciadamente ganando menos. En prisión preventiva desde el pasado 5 de diciembre e inhabilitado 15 años por un juzgado de Madrid, Gerardo Díaz Ferrán. Y lo que sí se ve clarísimamente es que la reforma laboral ha moderado la destrucción de empleo. Informo a su señoría que los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. En los últimos años hemos tenido unos crecimientos salariales moderados. Este gobierno no dijo que la reforma permitiría crear empleo cuando la economía estuviera en recesión, porque nosotros siempre decimos la verdad a los ciudadanos. Y esta es una reforma laboral pensada para crear empleo. Y cuando hacemos la reestructuración del sector financiero es para crear empleo. Y cuando hacemos la reforma laboral también. Una reforma que nos acerca a Europa y nos va a permitir crear empleo. Que como todas las reformas estructurales tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Que el gobierno está trabajando ya en la reforma laboral. Una reforma laboral que su único objetivo es que contribuya a la creación de empleo. La utilización de las medidas de la reforma laboral son las que han traído, vuelvo a repetir, más progreso a la historia de la humanidad. No pongas cara de comunar en la Comuna de París o en la Revolución Francesa. Jorge, argumenta. Sí, yo en primer lugar creo que, digamos, no solo el discurso de los economistas del Fondo Monetario Internacional, tengo la sensación, debo confesar, ¿no?, que me siento un poco, digamos, excéntrico aquí en esta mesa, ¿no?, porque la verdad que creo que este debate que debe estar aburriendo soberanamente a nuestros oyentes, a los que había, que ya se habrán ido,
En realidad estamos discutiendo en el terreno del enemigo. Es decir, yo recuerdo cuando, por ejemplo, y volviendo, en este caso, una referencia personal, en la dictadura argentina, cuando estaban matando y destrozando la economía, de lo que se discutiera si el tipo de cambio tenía que ser un poquito aquí o un poquito allí. Y eso estamos discutiendo nosotros. De hasta qué punto la gravedad o la mejora de la reforma laboral realmente está surtiendo efecto. Creo que es el terreno que nos quieren llevar. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es que aquí, igual, y eso lamentablemente no lo explican tampoco ni la teoría neoclásica ni la keynesiana, que son dos versiones dentro del capitalismo. Aquí hay que recurrir a otros conceptos que están en otro economista, en otro gran economista clásico que fue Marx, que cuando explicaba que precisamente cuando hay crisis profundas del capitalismo, que se refleja en una caída de la tasa de beneficios de los capitalistas, inevitablemente van a generar una destrucción de capital, una destrucción de fuentes de trabajo para generar nuevas condiciones laborales para que eso recomponga la tasa de beneficios. Y es lo que estamos. El objetivo de la reforma laboral no es otro que generar precisamente un abaratamiento brutal de las condiciones laborales para recomponer la tasa de beneficios. Y de hecho, en la creación de nuevos parados es un objetivo, estoy convencido. Lo que ocurre es que además ni siquiera diseccionamos los datos, porque cuando hablamos de desocupados, por ejemplo, o incluso de hablado de ocupados, no nos olvidemos que basta con 1 hora semanal para que haya trabajado, para que sea excluido de las cifras de los desocupados plenos. Y resulta que una de las cosas que ha ocurrido, que está ocurriendo, que se ha multiplicado a partir de precisamente, no solo la reforma laboral de este gobierno, sino del anterior, del Partido Socialista, se ha multiplicado la precariedad laboral de todo tipo, que permite contratar prácticamente por minuto y con ninguna seguridad laboral, y además incluso se ofrece, mira, para promover el empleo tampoco que se tribute, que se contribuya a la seguridad social, y luego vamos a decir, no, pero la seguridad social no es sostenible y entonces hay que hacer que la gente trabaje más. Es todo un sistema. Es un sistema organizado en el cual la reforma laboral, la reforma de las pensiones, la reforma de la economía, la política que en última instancia se está aplicando en los distintos ámbitos, forman todo. Verlo de una manera separada, insisto, es entrar en el juego que a mí personalmente me aburre. Lo debo abiertamente, Juan Carlos, y en ese sentido yo creo que no debemos olvidar eso. No es ninguna casualidad que esto esté produciéndose ahora, en este momento. Ya cuando produzcan de pronto, después de que hayan echado suficiente gente del país, ya han echado millones de inmigrantes que fueron traídos aquí con mano de obra para usarla y luego desecharla cuando ya no sirviera, están expulsando a estudiantes abundantemente hacia América Latina, ese lugar, esa región que tanto se denosta aquí porque tiene gobiernos populistas, pero allí el desempleo es del 5%. Y en ese sentido, estamos asistiendo a una política que cuando de pronto creen un empleo neto, pero todavía tienen que recuperar todo lo que han destruido en estos años, dirán, ya estamos realmente en la recuperación. Está claro que aquí, como ocurrió en América Latina, después de las políticas de destrucción económica y social de las dictaduras militares de los 70, aquí con esta política tenemos décadas de pobreza, décadas de elevadísimo desempleo, pero además lo dice el Fondo Monetario Internacional. Las previsiones del Fondo Monetario Internacional son de que el desempleo no va a bajar del 25% durante muchos años. Entonces, si nosotros, insisto, a mí personalmente no me interesa discutir si esto va a ser el 24,9 o el 24,8. Yo creo que tenemos que hacer una enmienda a la totalidad. Estamos ante una agresión brutal de carácter totalitaria a los trabajadores. Y creo que en ese terreno tenemos que hablar. Y este programa, que es de izquierda, no lo tengo duda, o por lo menos, a lo mejor la percepción que tengo, debe dar espacio por lo menos a ese discurso, y de ahí que me reclamo yo en este aspecto, totalmente libre para ejercer tu discurso. Pero en todo caso, no quiero abusar con el uso de la palabra, solamente cerrar de que efectivamente creo que en todo caso la reforma laboral, de lo que estábamos hablando ahora mismo, no solo que busca esto, sino que busca desarticular también la organización de trabajadores, busca tener la posibilidad de que el empresario negocie prácticamente con cada uno de los trabajadores al estilo de como en los pueblos se contrataba. Ese es otro de los puntos de la reforma laboral, que se carga los convenios colectivos, la negociación colectiva. Es otra cosa que ocurrió en América Latina, que se ha recuperado en estos últimos años
con gobiernos soberanistas, con todas sus limitaciones, que se ha recuperado y han vuelto a empoderar a los sindicatos. Y claro, ahora también hay conflicto, cuando desde aquí se habla, qué desestabilización hay en Argentina, en Venezuela, entre otras cosas, porque estos gobiernos, con todas sus limitaciones, que yo tengo muchas críticas para hacerle, han restituido el poder de los sindicatos, la organización de los trabajadores, para que puedan negociar. Sí. Julio y después José Carlos. Sí, una cosa que han dicho me recuerda bastante, pero ya aludí a cuando mi carrera universitaria hace largos años me diferenciaron muy claro el desempleo neoclásico del desempleo keynesiano, que aunque estoy de acuerdo con bastante de lo que dice, pero sin embargo todavía es un argumento operativo. Pero en ese mismo curso, en tercero de Económicas, con el decano de la facultad, se llamaba Eugenio Pérez Botija era el profesor de Derecho del Trabajo, presentaba como un logro para los trabajadores el que se hubiera establecido ya la figura del contrato de trabajo en España. Es decir, que en aquel momento, en pleno franquismo, en el año 64, el año de los 25 años de paz, pues que era un franquismo totalmente, en su momento más fuerte y duro. Sin embargo, decía que era un logro el conseguir que en España ya el contrato de trabajo se introdujera. Y últimamente ya se encuentra uno argumentos de gente incluso próximos a posiciones socialdemócratas sobre el papel, que incluso defienden que desaparezca el contrato de trabajo. Es decir, en este proceso de envilecimiento de las condiciones laborales, yo he oído ya defensas de que se acabe con el contrato de trabajo. Luego hay otro segundo tema que sí me ha dado una idea, las alusiones que se han hecho al Fondo Monetario y a los organismos internacionales que vienen por aquí, y es que ya alguno de los líderes europeos que ha venido por aquí ha dicho que en su país no se atrevería a recomendar lo que recomienda para España. Es decir, todos estos, Olli Rehn, el innombrable presidente del Eurogrupo, holandés, teóricamente socialdemócrata, no he visto a nadie que diga cosas más de derechas que este señor holandés. Entonces, dicen cosas terribles, y por lo visto en sus países la normativa laboral no es ni mucho menos lo que están defendiendo en España, y cuando dicen que todavía hay que profundizar mucho más en la flexibilización o miserabilización del mercado de trabajo, resulta que en sus países de origen no hay nada parecido a lo que están diciendo. Es decir, se nos está engañando miserablemente en este sentido. Pues para dejar de engañarnos y para salir un poco de mirar a la situación española, yo quería decirle a Jorge que para mí las referencias de Videla y Pinochet quedan un poco lejos. El neoliberalismo que hoy campa en España y en Europa. De hecho, Jorge, vamos a dejar escuchar. Yo creo que no, pero bueno, hay referencias que no son más cercanas. Yo pondría el ejemplo de Alemania. Alemania es un país que no tiene salario mínimo, no funciona la negociación colectiva. Exacto, ahora lo van a aprobar. Claro. Pero hasta ahora no ha funcionado. Desde el año 48, tenían convenio sectorial, salario mínimo. Tenían convenios sectoriales, sí, pero no funcionaba de una forma tan centralizada como funcionaba el mercado. Vamos a dejarle que termine tu argumento, por favor. Y sin embargo ahí la tasa de paro actual es según datos de la OCDE, que mira esta misma tarde, es el 5,1%. Si nos vamos a la peor época de la crisis en Alemania, la tasa de paro, no me acuerdo si era del 7,2, 7,3%, de ese orden. El mejor momento durante la democracia de la tasa de paro, que fue con Zapatero, fue del 7,9%. Es decir, si en el mejor momento en España la tasa de paro era del 7,9% y en Alemania en el peor momento era del 7,1%, es posible que haya algo que hagan en Alemania que esté mejor hecho que lo que se hace en España. A lo mejor no es solo digamos el mercado laboral o la regulación laboral. Pero a lo mejor no es solamente eso. Además, yo creo que la regulación laboral es solo una parte importante, pero solo una parte del problema que estamos hablando, que es el problema de los salarios, el empleo y demás. Pero vamos, yo insisto, no le quitaría la mirada a países, Islandia tiene un 5,2%, Suecia un 8,2%, Portugal, que es un país que está intervenido. Un país que está, no sé si conocéis, yo he estado ahí recientemente y es un país que está francamente mal, pues tiene una tasa de paro del 15,4%. Irlanda, 12,1%. Algo hacemos en España, algo hemos hecho francamente mal, y algo se hace en otros países que es distinto de lo que se hace aquí y que no va tan mal. Yo
miraría qué es lo que se hace por ahí. Sí, a mí me encantaría. Perdona, sí, sí. a ver, hay dos cosas. Te doy la palabra Hay dos inmediato. cosas que me pueden. Una es que siempre nos fijamos en lo que es peor para los trabajadores en su conjunto y lo ponemos como ejemplo para los trabajadores de España. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Jorge y lo voy a defender sin tanta pasión. Quiero decir, aparentemente, vamos a ver. Yo creo que es imposible entender lo que está pasando aquí en general en el mundo sin entender un poco los cambios que se están produciendo en el capitalismo, en el sistema capitalista desde hace unas décadas hasta ahora, y empezaron en América Latina a, digamos, a experimentar. Es decir, el tema de privatización de las empresas públicas, el tema de la no regulación de los movimientos de capitales, de las operaciones, de las transacciones financieras, el tema de las políticas tributarias que eliminan o son muy reducidas para bancos, grandes empresas, grandes fortunas, etcétera, el fomento de paraísos fiscales. Todo esto ha ido desplazando la economía productiva hacia una economía especulativa, financiera, que es mucho más, proporciona mucho más beneficios en menos tiempo. O sea, el caso de Toyota en el año 2012, donde invirtió muchísimo más, digamos, en bolsa, por decirlo de alguna manera, en transacciones financieras, que digamos, en la economía, o en la propia empresa, vamos, en la producción de los coches, es bastante sintomático. Este desplazamiento, o sea, no les interesa crear puestos de trabajo, crear, digamos, invertir en empresas. Un inversor ya no es lo que era antes, alguien que se gasta su dinero en montar una empresa, él es el empresario y tal, no. Ahora un inversor es alguien que se va a la bolsa en general, y los que tienen más dinero más. Entonces, necesitan, eso sí, una reserva de trabajadores que sean sin derechos, con bajos salarios, en fin, casi esclavistas. Han venido haciendo todo esto durante los últimos años en el sudeste asiático. Y yo siempre pongo el ejemplo que para mí es sintomático de la fábrica que se quemó en Bangladesh, donde hubo más muertos que en las Torres Gemelas, bastantes más. Pero sin embargo, como aquella gente no debe tener mucha importancia, pues poco se habla. Perdona, eso era una empresa, una fábrica, llevada por multinacionales, de las cuales algunas son españolas. Entonces, ¿esta gente qué quiere? Pues en España les interesa un mercado, yo no digo que es de trabajo, yo creo que es un mercado esclavista, prácticamente esclavista, donde las condiciones están retrocediendo. O sea, yo siempre he dicho una cosa, es que van a decir que los negreros que llevaban esclavos a Estados Unidos o América eran emprendedores. Es que se va a llegar a decir esto. De verdad, parece un poco exagerado. Pero es que estamos, claro. No lo he escuchado, pero es verdad que se dicen tantas tonterías que es posible que se acabe diciendo. Al final, dice, un emprendedor, alguien que se está forrando, como ha visto el Arturo Fernández, que no cumple ni la legalidad, vamos, está denunciado, que tiene 100 coches por ahí guardados, que despidos, gente bajando salarios, etcétera. Entonces, y defiende, bueno, pues que se está haciendo muy bien, porque la flexibilidad, porque tú lo ves, bla, 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 y al final el 90%, porque es el 90% de la población, para abajo. Y sin embargo estos... Sí, Julio, bueno, o Bruno. No, gracias. No, es decir, que yo creo que lo que decía antes Jorge, las medidas del gobierno tienen una lógica, pero que es una lógica que no funciona. Es como decía Jorge, es la recuperación de los márgenes empresariales, de los beneficios empresariales. Pero el problema es que no invierten luego los empresarios en la actividad productiva, no invierten en sus empresas, porque no tienen un incentivo para invertir, porque sus beneficios se sacan en base a bajar los salarios a los trabajadores. Entonces, lo ha mostrado muy bien el vídeo. ¿En qué utiliza los beneficios Arturo Fernández? En comprarse coches de lujo que no se fabrican en España. ¿Tiene eso algún efecto en términos productivos en España? Bueno, el transporte del camión que le trae el coche a su casa. No tiene más. No se construye aquí, no se fabrica aquí, etcétera. Y ese es el problema, es un ejemplo, pero ese es el problema que en términos macros se da en la economía. Los beneficios empresariales se han invertido en actividades especulativas. Entonces, el problema que nos encontramos en la globalización es o ponemos medidas de regulación del capital a nivel internacional o las incrementamos sustancialmente, porque la carrera a la desregulación del trabajo hacia abajo no tiene fin. O sea, siempre va a haber alguien mucho más pobre que trabaje por mucho menos dinero en un país mucho más pobre que España. Entonces, el tema no es desregular el mercado de trabajo hasta las condiciones de Bangladesh, hasta que la gente se queme en las fábricas, sino el tema es regular los movimientos de capitales de forma que se corte
lo que tenemos es una especie de bandadas de fondos buitres, de inversiones que buscan altas rentabilidades en muy poco espacio de tiempo, y eso es lo que hay que limitar, y eso incluso el Fondo Monetario Internacional lo está reconociendo en sus 3 últimos informes después de la crisis. Reconoce que la volatilidad de los mercados de capitales es un elemento que incentivó la crisis, que la potenció y que hay que corregir porque... Sí, bueno, pero en la propia reflexión... Una cosa que dijo José Carlos antes que era interesante era comparar cómo en España, en el momento que hemos estado mejor, hemos tenido una tasa de paro muy alta, mientras que Alemania tiene una tasa de paro mucho más baja. Y claro, en este momento estoy seguro que ha sido porque estábamos hablando del tema salarial, parecía que solo el salario mínimo era la variable, la existencia o no del salario mínimo era lo que explicaba que Alemania estuviera mejor que España. Es una caricatura, ¿no? Podía sonar así, pero no. Estoy seguro que no quería decir eso, pero parecía que era el no tener salario mínimo Alemania, parecía que era lo que justificaba. Bueno, yo creo que en España habrá que hablar alguna vez también de qué tipo de modelo productivo queremos. Porque aquí lo que está todo el mundo en una gran unanimidad en que ladrillo y sobre todo turismo, pues estas son las cosas que damos de sí, esto se ve muy normal, los ayuntamientos vienen a Fitur, esto es es fantástico, pero luego resulta también incluso que se nos llena la boca diciendo que el turismo es el 11% de la actividad productiva, que está muy bien, y es muy respetable, pero yo considero tan respetable el 11% que es el turismo como el 89% restante que no es turismo, porque resulta que nuestros ayuntamientos no quieren ver a fábricas ni a tiros, o sea que en este momento hemos llegado a un modelo productivo también forzado por las propias políticas municipales que en este momento no quieren ni ver a empresas. Se ha llegado a una situación que yo creo quién le va a meter mano a esto, porque los ayuntamientos en su financiación todos son ventajas y se dedican sobre todo a facilitar la construcción de viviendas. Les llegan un montón de ingresos, la tasa de licencia de obras, el ICIO, sobre todo el IBI, que es un impuesto para toda la vida. Los alcaldes de la Vega de Granada decían que era un sueldo fijo cuando yo fui presidente de Caja Granada. Entonces, con estos ayuntamientos es que una empresa, yo el ayuntamiento que vivo y el ayuntamiento de la ciudad de donde procedo, de origen, es que no les veo la menor gana de que allí se instale una empresa. Lo que siguen es todos los días luchando para que allí se hagan más viviendas. Y como en este momento sobran viviendas, pues entonces van al ladrillo no residencial. Por ejemplo, esta historia de construir un parking que ha salido en Burgos, que va a pasar en la ciudad donde vivo, en Pozuelo, que está ahora en muchas ciudades, es que los ayuntamientos no tienen dinero, pero sí hacen el parking para que sobre él se haga una gran superficie comercial. Y siempre dicen que es que haciendo una superficie comercial se crean empleos, pero si es que ya sobran superficies comerciales, es que sobran supermercados, es que también hay que facilitar la demanda. Luego, este modelo productivo en este momento yo creo que se encuentra contrariado por una acción municipal que todos son ventajas y se dedican a facilitar la instalación de viviendas nuevas, pero sin embargo no tienen la menor simpatía porque se instalen empresas. La industria se está yendo, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, y los ayuntamientos, yo he estado trabajando en un pueblo de la Comunidad de Madrid, donde cuando la SEDA dijo de irse de Alcalá de Henares, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares fue rápidamente a descalificar ese suelo para que sobre ese suelo se construyeran viviendas. Luego, aquí hay que hablar de qué modelo productivo queremos, porque le oí a un político franquista, por cierto, decir hace muchos años en el pueblo, decía, bueno, en Alemania primero están las fábricas y luego están las autopistas. Aquí en España primero están las avenidas y las casas, y luego dejamos para después las autopistas. Este país no tiene vocación de diversificar su tejido productivo, y eso hay que cambiarlo. Sí. Jorge, yo creo que en realidad no se trata del modelo productivo, es decir, sí, pero lo que realmente debe estar primero no es las fábricas, sino las personas. Lo que tenemos que definir primero es el modelo social que queremos, qué sociedad queremos, y en función de eso será el modelo productivo. Y en ese sentido, de hecho, por supuesto, no se puede descontextualizar un dato, por ejemplo, Alemania, de las condiciones laborales. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en Alemania una persona que no tiene trabajo se le paga el alquiler, hasta que consiga trabajo. Y se le da una renta, y una serie de otras cosas que no tenemos aquí. Así que comparar Alemania. Pero es que, por otra parte, también, nuestro modelo productivo es consecuencia de la política imperial de Alemania respecto al sur de Europa, que a través del euro sobrevalorado, lo que está consiguiendo es que precisamente nosotros cada vez más volvamos al siglo XIX o al principios del XX y que seamos eso, un chiringuito, ¿no? Y el problema es que los chiringuitos no se pueden deslocalizar y llevarse a otro lado, porque precisamente la clave está en explotarlo a los trabajadores aquí, mientras ellos sí pueden hacerlo. Por eso la clave de la reforma laboral, todo lo que estamos hablando, insisto, hay que verlo en un contexto mucho mayor. En concreto, digo, si es considerado un crimen matar a otra persona,
sea que lo hagas con tus manos o con un sicario, yo personalmente, y soy responsable de lo que digo, considero que tanto las empresas, los gobiernos, el gobierno de España, las instituciones europeas violan sistemáticamente los derechos humanos a través de sicarios. Es decir, los violan a través de sus sicarios de Asia Oriental, en donde pueden producir para Inditex, para el Corte Inglés, para Mango, violando sistemáticamente los humanos, provocando matanzas como esta, pero que nadie registra ni nadie imputa. Y luego vienen y dicen, hay que trabajar como chinos. Repito, violadores sistemáticos de derechos humanos que algún día, estoy convencido, serán juzgados. De la misma manera que se está consiguiendo juzgar a los que han cometido crímenes de lesa humanidad en otros ámbitos, yo estoy convencido de que precisamente si hay algo que representa el 15M y todo el movimiento social que ha comenzado a despertar, es la conciencia de que eso no va a quedar impune. Estoy convencido de que lo conseguiremos. Brevemente, Bruno, y después, pero muy brevemente porque vamos a ver un vídeo. Sí, con la pregunta que has hecho, José Carlos, bueno, en Alemania hay cosas muy diferentes, por ejemplo, el mercado laboral mucho más regulado, y en el año 2009 se aprobó una ley, una ley en el gobierno, creo que fue CDU, Partido Socialdemócrata, era una ley que en caso de reestructuración empresarial, las ayudas que recibían las empresas se vinculaban a la mayor participación de los trabajadores en la empresa, como un elemento de gestión interna de los problemas de demanda. Cuando tienes el ejemplo más característico de Alemania es la semana de la Volkswagen, cuando en los años 80 tuvieron una crisis en el sector del automóvil, los trabajadores decidieron trabajar 4 días en vez de 5 días y cobrar 4 días en vez de 5 días, de forma que se mantenía el empleo durante el momento de... Bueno, elementos de flexibilidad interna en las empresas que se gestionan sin se negocian con los trabajadores, y eso ha permitido aguantar el empleo en el momento de la recesión, que fue más importante en Alemania en el año 2007-2008. La reforma laboral va por ahí, por introducir elementos de flexibilidad interna. No, flexibilidad interna negociada no. La reforma laboral va en dar más poder al empresario en la toma de decisiones de la gestión de la mano de obra, no negociar y quitar todos los espacios de negociación que había con los trabajadores. Por eso tenemos más flexibilidad, porque se está quitando los espacios de negociación. Entonces, si queremos un modelo de relaciones laborales más conflictivo con huelgas, es el que nos está introduciendo el PP. Es muy diferente a lo que se está trabajando en Alemania. Brevemente, Juan Alonso, periodista digital, que estás muy callado. Pues muy brevemente, he ido haciendo una serie de anotaciones. Por ejemplo, antes Lourdes comentaba, daba una cifra, dice, es que en los últimos años, en los 2-3 últimos años creo que habías comentado, se habían despedido en España 400.000, 500.000 empleados públicos. 420.000 funcionarios. Bueno, a ver, el dato funcionarios, no es... trabajadores públicos. A ver, la cuestión, digamos, no es exacta. Vamos a ver, dentro de este concepto global de funcionarios, muchas veces llamamos funcionario a quien realmente no tendría que llamársele funcionario, entre otras cosas porque primero no ha sacado la nota necesaria para estar, digamos, ejerciendo ese puesto, sino que entra ahí por una serie, digamos, de conchaveos entre muchas de esas administraciones, propios sindicatos también, que esto lo tienen muy negociado. ¿De qué estamos hablando, perdona? Pues no estamos hablando de los directivos nombrados a dedo, estamos hablando del trabajador. Hay muchos y sobre todo interino, al maestro, Lourdes, al profesor, sobre todo en al profesor que Lourdes, no estamos hablando de los que Lourdes, están yo vengo de un sitio por ejemplo, como Canarias, educación y sanidad, donde hay muchísima gente que no sacó la nota suficiente para consolidar ese puesto y que está trabajando como interino. Y el interino, yo lo siento mucho, y tengo amistades que son interinos, y yo ese discurso siempre se lo digo, lo siento mucho, pero si eres interino es que no has sacado tu plaza. Mala suerte, que la administración de turno decide... Por Dios, Juan, si en la Comunidad de Madrid están echando a maestros, a profesores, para contratar gente en la privada a la que se está dando dinero. El interino, lo siento mucho, no tiene consolidado... El interino, Lourdes, lo siento mucho, no tiene consolidada su plaza. Hombre, yo estoy de acuerdo contigo, son trabajadores de la administración pública, locales o la general o lo que sea, y trabajadores de todo tipo. Vamos al vídeo. Vamos a un vídeo y ahora quiero plantearos un problema también que lo hemos señalado, pero quiero que vayamos un poquito más a fondo en él. Vamos a entrar al vídeo antes. Adelante, vídeo. El viernes se despejará la borrasca, con lo que tendremos un fin de semana cálido y soleado. Ahora volvamos con la música. Escuchemos otro éxito discotequero de los años 70, Hot Stuff de Donna Summer. All
Bueno, Full Monty, la película del año 97 de Peter Cataneo, una película sobre parados de larga duración que terminan haciendo un striptease masculino, se quedan desnudos, como una metáfora de que cuando no tienes trabajo estás desnudo, ¿no? Y hay una escena para mí muy relevante de esta película donde están viendo videoclips en la televisión para ver un baile y sale una señora flaca, tipo top model, manejando una máquina, y uno de los protagonistas grita a la televisión: así no se coge el torno, esa tipa no ha tenido en su vida un torno en la mano, cosa que era muy evidente, pero él tenía que expresarlo porque su dignidad era manejar ese torno. Hay una parte de la discusión que, si cambias el punto de vista, cambia toda la discusión en la dirección de lo que tú planteabas, Jorge. Es decir, que si buscamos los elementos comprando los presupuestos previos de que las empresas tienen que enriquecerse a cualquier costo, desaparece el ser humano y por tanto esa dignidad del trabajo también se convierte en algo inexistente. Sí, es la cosificación del trabajador. O sea, si tú en un puesto de trabajo no tiene ningún sentido la promoción, la cualificación y tal, simplemente eres una mercancía que se intercambia por dinero y no hay ningún elemento de proyección personal. Y ese tipo de sociedad, ese tipo de empresas nos llevan... Claro, y eso me generaba la siguiente pregunta, que es más complicada, ¿no? Porque aunque Jorge vehementemente se enfadara por los presupuestos de la discusión, también es cierto que son los presupuestos de la discusión que están en la calle y son los argumentos que escucha la gente para interiorizar que no puede hacer nada. Y cuando la gente cae en una depresión laboral es porque estos argumentos se están convirtiendo en el sentido común de la época, y por tanto yo creo que es importante que desde aquí, desde La Tuerca, con nuestra mirada crítica, demos argumentos, y no que digamos a la gente: es que tienes que cambiar el marco general. Entonces, en tanto en cuanto la gente cambie el marco general, puede estar 10 años parada. La pregunta concreta que os quería hacer a todos es que yo creo que el argumento central de la derecha de este país es que tenemos que ser como Alemania, en el sentido de que Schröder en su momento hizo una reforma laboral muy dura que generó después resultados positivos. Cogió un país con algo más de 5 millones de parados y lo rebajó a 2.800.000. Y Schröder va por el mundo diciendo ahora a los gobiernos que tienen que hacer precisamente a eso. Yo lo que quiero preguntaros ¿es correcto eso, lo que están diciéndonos? ¿Hay que aplicar lo que hizo Schröder o eso es solamente una añagaza y una gran mentira para seguir engañándonos? Hay que completar los datos, ¿no? Y los datos son que efectivamente redujo el número de parados, pero muchos de los que fueron empleados en la Gran Alemania son pobres. De hecho, llegan a la jubilación y siguen siendo pobres y tienen que trabajar siendo jubilados para llegar a fin de mes. Eso es la parte oculta, el famoso minijob de Alemania, es la parte oculta, es la mentira. Y por eso, estando totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos, que tenemos que dar elementos, también tenemos que dar elementos que saquen la discusión de donde nos la han llevado, que es al debate, digamos, del detalle del número, solamente para tener un poco de perspectiva. Porque voy a decirte, estoy seguro que vas a estar de acuerdo conmigo, más pronto se hará una revolución social que conseguir el pleno empleo con las políticas que se aplican en el neoliberalismo. Julio. Bueno, yo cuando vi el reportaje de Salvados, donde salían unos pensionistas alemanes que dijeron: si en España piensan que la solución es Alemania, están listos, porque todos tenían unas pensiones de 700 o 800 euros y tenían que pagar de alquileres del orden de 300 o 400 euros. Entiendo que Alemania siempre, como los chinos en Asia, ha hecho siempre una política mercantilista, una política de empobrecimiento del vecino. Si todos adoptáramos el modelo alemán, entonces a nivel mundial la Tierra tenía que tener superávit frente a Marte. Todos los países no pueden tener superávit frente a los restantes países. Y la política alemana ha sido siempre una política de empobrecimiento del vecino, de ganar cuota de mercado, de exportar. No, con ello no quiero decir que no haya cosas de los alemanes que tengamos que tomar. Por ejemplo, dar mucho más importancia a las empresas que compiten, no basarnos solamente en unos cuantos sectores, que no vuelva lo que se llama el mal holandés. El mal holandés se dijo de Holanda, y es una expresión que se está sacando mucho ahora, porque descubrieron que tenían gas natural, y en Holanda durante una temporada con el gas natural resultó que exportaban mucho y descubrieron cuando se les acabó el gas natural que se habían desindustrializado por completo, tuvieron que pasar unos años malísimos. Se está diciendo en Noruega ahora también, el petróleo les está exportando, y aquí tenemos algo. ¿Cuál es lo que provoca el mal holandés? El turismo, porque resulta que con tantos elogios y tanta historia de esto, pues resulta que estamos dejando muchas actividades. Por tanto, yo creo que hay que tomar de Alemania cosas.
No digo que todo hay que rechazar, pero no este enfoque de buscar a toda costa el superávit frente al resto del mundo, porque el modelo alemán, extrapolado, aplicado a todo el mundo, resultaría que sería inaplicable. En este momento se considera que a nivel mundial, dentro de la economía mundial, el hecho de que el conjunto de la eurozona, dinamizada por Alemania, esté teniendo este brutal superávit frente al resto del mundo, no está favoreciendo que exista un mayor crecimiento en el resto del mundo, está empobreciendo bastante. Lourdes. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero me ha interesado mucho un aspecto de la pregunta que has hecho, porque siempre se habla de la dignidad del trabajo y bueno, yo creo que es que hay trabajos que están ya produciendo indignidad, quiero decir. Decía Susan George que ya el ser trabajador se está convirtiendo en un privilegio en los países, esto lo decía hace unos 5 años, en los países capitalistas. Entonces ya la situación es tan grave, o sea, yo no estoy exagerando en nada cuando se están dando cifras de la población española que está cerca o ha entrado ya en el umbral de la pobreza, que por un trabajo se hace lo que sea. O sea, bueno, voy a poner el caso de Eurovegas, donde en Alcorcón había, no sé si eran 11 o 12 mil currículos en el ayuntamiento porque la gente ya trabajaba de lo que fuera. O sea, entonces, hay una situación, yo estoy de acuerdo en que efectivamente hay que buscar soluciones, hay que buscar nuevas formas de crear riqueza. Este país es rico, este país tiene recursos, este país tiene medios, tiene gente preparada, este país podría tirar muy bien adelante. El problema es un poco lo que estaba planteando también Julio, si todo lo que se hace es simplemente con la mentalidad de sacar beneficios para el que tiene el capital, que en este momento además está concentrado fundamentalmente en grandes empresas, todo lo demás se va a ir a la porra. Y cuando hablábamos de la dignidad, si tú buscas en el diccionario, dignidad pone cualidad de digno, y digno es aquel que merece respeto. Y el respeto es el reconocimiento del otro, el reconocimiento de lo ajeno, el reconocimiento de lo público. La dignidad conlleva la solidaridad frente a la competitividad. La dignidad es algo, en mi opinión, que es absolutamente un oxímoron con el capitalismo, es una contradicción que no tiene solución. La dignidad requiere pues soluciones sociales, soluciones colectivas, soluciones que reconozcan al otro, soluciones de lo público. Sí, bueno, o sea, en primer lugar, la gran diferencia que hay entre Europa y Estados Unidos es las diferentes políticas monetarias que se han tomado. Es decir, Estados Unidos toma en el momento de la crisis una decisión de una política monetaria expansiva que se confunde con la política fiscal, es decir, la Reserva Federal Americana, el Banco Central, empieza a comprar bonos del Tesoro americano y permite una política fiscal muy expansiva. Permite gastar mucho dinero y permite rehabilitar el crédito. Eso no se toma en Europa porque el Banco Central Europeo decide tener una política monetaria absolutamente restrictiva. Y luego hay 3 elementos, 2 muy claramente en el caso español, es la incapacidad de los sucesivos gobiernos en los últimos años de introducir elementos de modernización en 2 sectores básicos de la economía española, en el sector energético y en el sector financiero. En el sector energético, o sea, España tiene superávit comercial actualmente con el resto del mundo si no contamos los elementos energéticos, la balanza energética. O sea, vendemos más de productos y servicios de lo que compramos si no contamos con los bienes energéticos. Tenemos una dependencia energética, sobre todo el petróleo, tan grande que nos obliga a unas exportaciones para comprar esa incapacidad de producción energética que tenemos. Hombre, un elemento básico es cambiar el modelo energético hacia un modelo más basado en fuentes nacionales, fundamentalmente las energías renovables. Y el otro elemento es el sector financiero. Se ha sido incapaz de actuar sobre el sector financiero y por tanto tenemos un sector financiero esclerotizado que no da crédito a las empresas. ¿Eso qué hace? Que el único elemento haya sido actuar sobre el mercado laboral, pero sobre lo que hay que actuar es sobre el sector energético, sobre el sector financiero e impulsar una política industrial que también es lo que ha venido haciendo Alemania en estos años. Todos los países que han ganado cuota de mercado en los mercados mundiales, Brasil, China, Corea del Sur, Alemania, son países que han desarrollado una política industrial más o menos transparente, más o menos opaca, porque hay reglas y los alemanes han sabido saltarse las reglas de la competencia europea y lo han hecho. Tenemos que ir terminando, 1 minuto para cada uno. Julio, preguntarte, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y tenemos ahora que pagar el alto precio de ese ser cigarras. No se ha vivido por encima de las posibilidades, se ha seguido un modelo que justamente no se ganaba en competitividad, era un modelo muy frágil, de ahí que es muy recomendable para el futuro
y a todos los niveles de todas las administraciones públicas. Como veis, como he sido concejal y he sido presidente de Caja de Ahorros, he estado muy próximo a las autonomías y a la vida local, hay que procurar diversificar la actividad productiva, no hay que quedarse solamente con este modelo de ladrillo y de turismo. Y luego una cosa que se ha dicho también, que yo añadiría a lo que has dicho sobre los bancos. También lo que ha habido una política bancaria encaminada a producir un proceso de concentración bancaria. Ha desaparecido desgraciadamente para todos las cajas de ahorros, que era la mitad del sistema financiero, que desarrollaban una banca de proximidad que le ayudaba bastante a la gente. Han desaparecido las cajas, están cerrándose oficinas a muchos niveles, la gente pierde ese contacto que tenía con su banco habitual, y entonces en este momento yo entiendo que es muy negativo este proceso de concentración al que estamos abocados. No es de recibo que al final nos quedemos con 3 o 4 bancos, es conveniente que queden más bancos, aunque sea banca alternativa, aunque sea fortaleciendo las cooperativas bancarias, y sobre todo incluso yo defendería, sin ningún tipo de pudor ni rubor, que quedara algún banco público muy controlado por el Parlamento, porque hay que tener cuidado después de lo sucedido con las cajas, a la hora de defender un banco público hay que ser muy riguroso. Yo entiendo que en este momento posiblemente se van a dar unas condiciones en las cuales la gente se volverá a acordar de las cajas de ahorro. Surgieron en el siglo XVIII y XIX, una criatura de la Ilustración, para luchar contra la exclusión bancaria, para evitar que el crédito solo fuera a parar a las empresas y a los ricos. Y eso puede volver a pasar si se profundiza en la concentración bancaria. Juan, dinos algo, aunque sea de derechas. De derechas, de izquierdas o de lo que quieras. Mira, en primer lugar, Juan Carlos, aquí se ha hablado de los empresarios que malos son, con esta reforma laboral. Bueno, el compañero Jorge ha hablado de una serie de empresas, yo voy a poner una empresa a favor y un empresario que en este caso es Juan Roig, Mercadona, incluso una empresa valorada hasta por los propios sindicatos sobre las magníficas condiciones laborales que ofrece. Al mismo tiempo, tirando un poco, barriendo para casa en temas de medios de comunicación. Hemos visto medios, sobre todo, pues progresistas, El País, El Desaparecido en papel público, donde hablaban pestes de esta reforma laboral y esto de los 20 días por año, 20 días por año trabajado. Sin embargo, luego, a muchos de esos trabajadores, justamente les han aplicado esa reforma laboral tan mala. Sindicatos. UGT, por ejemplo, UGT, hemos tenido montones de noticias, qué mala es esta reforma laboral, haciendo huelgas contra la reforma laboral, pero luego internamente, cuando había que depurar a trabajadores, había que quitar trabajadores, no se les aplicaba 45 días por año trabajado, se les aplicaba 20 días por año trabajado. Sobre esto silencio. O sea, si es mala la reforma, es mala para todo, pero claro, curiosamente, cuando ya tengo que prescindir de un trabajador, no voy a ser bueno, no voy a ser caritativo, no, me acojo, es mala, pero oye, esto me conviene, 20 días por año trabajado. Jorge, en América Latina también tienen problemas laborales. Por supuesto, hay muchos, pero también... ¿Y laborales? Tienen también, por supuesto. Estamos hablando de países periféricos, igual que España, y en ese sentido no podemos perder la perspectiva mundial, no podemos perder el papel que juega China, Bangladesh y todos estos países con trabajo esclavo utilizados por las transnacionales europeas y estadounidenses. Por supuesto, vulneran sistemáticamente los derechos laborales y humanos allí y fuerzan a los trabajadores de aquí a tener que optar de irse a vivir al exterior, a otro sitio, o incluso aceptar estas condiciones. De hecho, ese modelo de empresario que ha citado el compañero, el señor Roig, nos invitaba a trabajar como chinos. O sea, está haciendo la propuesta del esclavismo. Por favor, si quieres en otro momento hacemos el monográfico sobre Mercadona, porque realmente no es el asunto hoy, pero en todo caso dedicarse a reflexionar sobre eso. Porque evidentemente la cuestión, como digo, es una cuestión, has preguntado, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, han vivido por encima de nuestras posibilidades. La clase parasitaria, empresarial, los Roig, los Ortega, que han acumulado miles de millones a costa de la explotación, y no me importa si respetan legalmente la reforma, si lo que hacen es pedirle al gobierno que cada vez la empeore, y entonces así la cumplen. Efectivamente, así claro, en condiciones laborales como esta, ¿cómo no cumplirlas? En definitiva, yo creo que efectivamente lo que hay que hacer es conseguir que realmente tomemos conciencia, y eso yo creo que es lo que le va a resolver los problemas a los trabajadores y a todos los que vivimos en estas circunstancias. Movilizarnos para defender nuestros derechos, porque evidentemente no crean
ellos, ni como creen parece las direcciones sindicales de UGT y comisiones, con todo respeto, de que aquí estamos en el fordismo, que es cuestión de sentarse a comer con los empresarios y negociar cuál va a ser la reforma. O hay movilización de los trabajadores en defensa de sus derechos, o no vendrá ningún secretario general a devolverle lo que han perdido y lo que van a seguir quitándonos. José Carlos, entonces al final hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, el Partido Popular está en lo correcto, las medidas son las adecuadas. Hemos vivido apostando por sectores, apostando demasiado por sectores que no merecían demasiado la pena. Yo creo que en ese sentido Julio tiene razón, hay que apostar en todo caso por una diversificación, pero eso lo tienen que hacer los empresarios. Los sectores públicos, él mismo ha puesto el ejemplo de los ayuntamientos, muchas veces se confunden. Se ha mencionado el caso de Asia, hay que decir que el capital está en los países y se invierte en los países ricos, en los países que están en desarrollo se invierte menos de un 10%, luego no es tan relevante como se dice. Por último, se ha apostado por la banca pública, hemos tenido banca pública en España y yo creo que ha sido un enorme fracaso. ¿Y la privada? ¿Y la banca privada? Y la banca privada por descontado. Pero bueno, y luego tenemos un 25% de paro. No lo olvidemos, un 25% de paro. Algo estamos haciendo mal. Sin duda. Algo estamos haciendo mal. Lucía. Yo creo, os voy a proponer que hagáis un debate sobre el tema de la banca pública, súper interesante y estaría muy bien, eso por una parte. Y mientras tanto, ¿qué nos cuentas? A ver, mientras tanto cuento, os lanzo ese reto, mientras tanto cuento que en todo caso estamos sufriendo por encima de nuestras posibilidades, no hemos vivido por encima de ellas. No admito que se hable de empresarios en general. Quiero decir, para mí no es lo mismo el 80% de las pymes, que son el 80% del tejido empresarial de este país, de las grandes empresas que son las que concentran el capital y demás. El dinero no está ni en Asia ni en Europa y tal, está en los paraísos fiscales, o sea, no hay más que mirarlo, es que está allí. O sea, y es una vergüenza que lo sigamos consintiendo. Vamos a ver, si UGT, comisiones o quien sea hace algo mal, pues se le criticará igual. O sea, es que a mí eso me parece, tú más, me parece absurdo. Estoy también, siempre que se habla del tema empresarios, bueno, no lo digo por ti en este caso, pero desde Esperanza Aguirre hasta los demás, resulta que son gente que vienen viviendo del erario de toda la vida. Esperanza Aguirre es la primera vez que va a tener un trabajo fuera de de lo que es la administración, pero casi todos llevan viviendo, es que es así, quitando a estos políticos que tenemos en Madrid, que hablan tanto de esto, resulta que todos te pones a mirar y en Andalucía. Y en Andalucía, vamos, yo te digo aquí que son los que más conozco. Y por último, creo que una de las cosas que evidentemente hay que hacer es, bueno, echar abajo la reforma laboral, se podrá echar cuando haya una alternativa social, que lleve a cabo un programa que pensando en el 90% de la población y no en el 10% que se va a hacer rico. Y para acabar te digo que podemos, se puede. Muy bien. Bruno, los sindicatos lleváis a cada reforma laboral una huelga general y parece que los problemas se acumulan. ¿Qué hacemos? Bueno, los sindicatos hacemos lo que hacemos siempre, defender los intereses de los trabajadores y defenderlos con el marco legal que tenemos. El marco legal se ha deteriorado y por tanto es más difícil, pero a pesar de eso, se ha mencionado el caso de una empresa en concreto, yo creo que merece la pena hablar de las cosas con conocimiento. En Mercadona, por la empresa que se ha mencionado, se hizo una crítica en el año 2009 por parte de la Federación Sindical de Comisiones Obreras del sector sobre que todo su modelo de negocio de marcas blancas estaba haciendo bajar los salarios en las empresas proveedoras subcontratistas. Y este empresario tuvo la buena opción de plantarse a negociar con los sindicatos y ha negociado un plan de fomento de las elecciones sindicales y de la representatividad sindical en las empresas proveedoras. Eso es un modelo de relaciones laborales moderno y avanzado por parte de los sindicatos y por parte de los empresarios. Eso es lo que queremos en este país, un modelo de relaciones laborales que sea moderno y que nos permita. ¿Pero qué es moderno? Por favor. Claro. Jorge, pórtese usted bien. Termina, por favor, Bruno. Es duro escuchar esto. Es un convenio que se acaba de firmar hace unos meses que tiene condiciones laborales por encima de la media del sector. Pues eso es lo que hay que avanzar, no hacia abajo, sino hacia arriba. Estamos de acuerdo.
Bueno. Las cajas de ahorro no eran banca pública. Sí, eso lo iba a decir. No son banca pública, pero son eran fundaciones privadas de carácter social muy en manos de los políticos. En el sistema financiero, no. con mucha presencia de las En administraciones cualquier caso, públicas. En manos de los directivos. Donde se meten los políticos de partido, no es que se politice, es que se partidizan las cosas, que es bien diferente. Estamos en un mundo en donde 85 personas tienen tanto dinero como 3.500 millones. O sea, 85 personas tienen secuestrados a 3.500 millones. Si 3.500 millones secuestraran a 85, dirían que estamos ante una terrible lucha de clases. Los sindicatos quizá tienen que dejar de hablar de mercado laboral, porque 100 años de luchas planteando que los seres humanos no somos una mercancía implican que no tenemos que regalarle tampoco en el ámbito del lenguaje esa victoria. Bueno, mucho por discutir, mucho por pelear. Esto es La Tuerca, ya saben ustedes, la tertulia con memoria y sin miedo. Terminamos como siempre todos los jueves con La Tuerca Rap, generación 91, que nos van a dar con su ritmo, bueno, otra mirada a este mundo que hoy en concreto no ha quedado muy luminoso. Buenas noches. Hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley. Les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal y como tal deberían ustedes tratarlo. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. Es hora de luchar con afán, listo está mi clan, de locos que sueñan que todo cambiarán. En la rave, en mi peña ya conoces el plan, o en la calle puño en alto gritando no pasarán. Más facturas, noches oscuras, todo sale mal, nadie viene en tu ayuda. Solidaridad, una palabra muda, entonces te das cuenta de que vives en una cárcel moderna, no lo llames ciudad. Tu celda es un curro mal pagado y sin vacaciones, pero nuestra pasión por la libertad tiene mucha más fuerza que todas vuestras prisiones. No existe democracia en el mundo capitalista. Aquí lo normal es ver juntos trabajando a nazis, maderos y pseudo periodistas, pues todos los bastardos están en el mismo bando. Currante con deuda, estudiante con tasas, polis que impunemente apalean inmigrantes, amas de casa que no descansan. No veis la violencia y la tenéis delante. Presos de las prisas, sueños que fracasan. La vida se pasa entre trenes e hidalgos. Sé que hasta con la risa este sistema arrasa y que un héroe es Pablo Fisas, no Cristiano Ronaldo. Cuerpos de seguridad torturan y asesinan, llaman criminal al que piensa distinto. Cámaras y policía en cada esquina. La dictadura no acabó en el 75. Sé que no tiene importancia el lugar donde nací. Racistas os esperan días grises, porque la pobreza no tiene DNI, porque el sufrimiento no entiende de países. Crea tu espacio, construye rebeldía. Si se te queda corto un sistema que desampara, toma el palacio, porque ha llegado el día de tapar tu rostro para dar la cara. En la calle no volveremos a ser esclavos. En la calle la revolución va a comenzar. En la calle ya no morirán los olvidados, porque se acerca la hora y cada día somos más. Robaron nuestro mañana, nos hicieron prisioneros, puesto que no queda nada. Hoy hemos perdido el miedo. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve. Ni es sangre ni es juventud, ni relucen ni florecen. Quiero que seamos tú y yo, grito del trabajador, del que desahuciaron sin misericordia, la que no tiene voz y curra de sol a sol. Represento a cada joven en paro y de mala hostia. Soñamos con un mundo libre de tiranías, donde la solidaridad funcione como guía. Dicen que estamos locos, que no existen otras vías, pero el calor de mi gente me hizo vivir la utopía. Somos polvo en el viento, el último aliento, contra la derecha clasista y sin argumentos, contra la violencia del sistema. Estás a tiempo de unirte a nuestro intento, no te miento, somos cientos. Por momentos siento que se nos agota el tiempo.
tiempo. Pienso en el padecimiento del indefenso. Tremendo es el ver que el sufrimiento es instrumento. Quiero a cada pueblo epicentro del descontento. Y aguanta, hoy los oprimidos se levantan. Va a estallar toda la rabia y dicen basta. De caspa, de casta, de banca, de monarcas. Solo faltas tú, así que no caigas en su trampa. ¿Cuántas veces va a morir un corazón si he visto tanto dolor que me he quedado sin habla? Pero eso ya se acabó, pasaremos a la acción, porque no hemos dicho nuestra última palabra. En la calle no volveremos a ser esclavos. En la calle la revolución va a comenzar. En la calle ya no morirán los olvidados, porque se acerca la hora y cada día somos más.